Bueno, buen día a todas y todos. Realmente es un placer estar aquí con ustedes. Me gustaría mucho agradecerles la invitación, pero al tiempo compartir con ustedes el temor, ¿no? El desafío que es presentar en poco tiempo un tema tan complejo, sobre todo si tomamos en cuenta la trayectoria muchas veces contradictoria que tienen los procesos de sostenimiento económico, el financiamiento de los sistemas de salud, en el caso particular que voy a referirme aquí, el Sistema Único Universal de Salud de Brasil. Y por eso decidí poner este título amplio, general, que es sobre el tema de la economía política del sector salud. Porque no se trata de hacer un debate sobre los modelos de financiamiento, creo yo, sino que plantear justamente cómo entendemos la dinámica entre producción y distribución, o sea, la economía política en sus dos categorías centrales, en que opera el sistema de salud de carácter nacional, y con base en una idea universalista. En primer lugar, entonces, para enfrentar este debate, quería plantearles un poco la característica de un país como Brasil, ¿no? En primer lugar, la extensión territorial y la dimensión poblacional. Tenemos 8.500.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Y además una población de 206 millones hoy, que se distribuye en el territorio nacional de forma muy asimétrica, con grandes concentraciones urbanas, sobre todo en las regiones costeras, y con grandes vacíos poblacionales, lo que implica una dispersión de población en núcleos a veces muy pequeños, y deben también ser atendidos, incluidos en un sistema que se pretende, además de universal, integral y igualitario. Y además, no podríamos discutir el tema de la economía política en un sistema de salud universal en Brasil sin tomar en cuenta los antecedentes históricos, ¿no? O sea, además del espacio, el tiempo que pesa en una definición, digamos, de trayectoria histórica. Somos un país que hasta el año 1888, o sea, ayer, en términos históricos, éramos una economía basada en la esclavitud, un país esclavocrata, y que tenía, por lo tanto, una lógica de derechos sociales, evidentemente, altamente segmentada entre los dueños de los esclavos y los esclavos, y entre esas dos categorías un conjunto grande de hombres libres, pero sin ningún tipo de protección clara, y que además habíamos sufrido todo un dominio colonial de Portugal, que había postergado históricamente la construcción o la constitución de instituciones educativas y sanitarias del país, prácticamente hasta la llegada de la familia real portuguesa que huye de Napoleón en 1808. No se había instalado en el país ningún tipo de institución educativa, sanitaria, de justicia, lo que sea, que no fuera simplemente la presencia de la administración colonial para la extracción de riquezas. Entonces empezamos muy tarde. La primera universidad brasileña es del año 1910, ¿cierto? Y la constitución de algo parecido a un sistema de salud solo va a ocurrir en los años 40 del siglo XX, y a partir de un primer movimiento que empieza en los años 20, que es la construcción de las bases de un sistema de seguridad social, que luego en los años 40, otra vez durante el periodo del gobierno Vargas, de Getúlio Vargas, se establece entonces lo que sería el sistema de protecciones sociales en un corte clásico, bismarckiano, o sea, un sistema de protecciones orientado a proteger los trabajadores formales y sus familias dentro de un plan de construcción de un proyecto de desarrollo nacional. Eso marca profundamente entonces en su acto de creación una lógica donde la seguridad social, las protecciones sociales están vinculadas al trabajo productivo, y por ende a la contribución derivada del trabajo, o sea, el concepto clásico de una seguridad social basada en el trabajo. Y eso en un país tan desigual, tan profundamente desigual como Brasil, ha sido un factor adicional de desigualdad. O sea, se genera a partir de la creación de un sistema de seguridad social basado en el trabajo una distancia grande entre los trabajadores formales y los informales, que eran el 80% de la población. Y luego el espacio asistencial de salud se ocupa históricamente por medio de instituciones de caridad, las llamadas misericordias, o sea, sobre todo hospitales, clínicas vinculadas a la Iglesia Católica, que se instalan en muchas regiones del país, y que son complementadas por algunas iniciativas estatales
algunas municipales, otras regionales o estadales y otras de carácter nacional, que compensan a lo largo de la historia, y sería largo aquí definir cada modelo de eso, pero van compensando en términos de protección social algunos aspectos que pueden tener un potencial de afectar a la totalidad de la población, como por ejemplo el tema de control de endemias, ¿no? El control de epidemias, etc. Bueno, este arreglo es un arreglo evidentemente asimétrico, ¿no? Y que llega hasta los años 80, me permita el salto, ¿no? A un contexto post-dictadura, o sea, tuvimos una dictadura civil y militar, hay que decirlo siempre, porque uno piensa que las dictaduras siempre son a veces militares, o no, siempre tienen un buen número de civiles, ¿sí? Y que definen, digamos, los intereses económicos de las dictaduras. Entonces la dictadura brasilera última, que va del año 64 al 85, 21 años de dictadura, es un periodo donde se hacen mucho más visibles, digamos, una serie de contradicciones en el desarrollo nacional, y que llega al final del proceso dictatorial ya con una serie de reclamos de la sociedad, entre los cuales la constitución de una alternativa universal para la atención a la salud. Por eso es una conquista al final del periodo de la dictadura, conquista de la lucha democrática, que se lleve inmediatamente post el término de la dictadura una propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente que adopta un concepto de sistema universal de salud, o sea, la salud como derecho de ciudadanía y el Estado teniendo el deber de garantizar esta universalidad. Evidente que con todos los antecedentes históricos anteriores de profunda asimetría, ¿no? Desigualdad, llegar a dar un salto a un sistema universal de salud en el marco de una universalización de las protecciones sociales, que no hay que olvidar eso, fue realmente para nosotros un cambio civilizatorio, si podemos plantearlo así. En 1988 la nueva Constitución Federal establece en su capítulo de Seguridad Social y Salud que todos los ciudadanos y ciudadanas del país, por fuerza de su condición ciudadana, pasan a ser beneficiados por un sistema universal donde la salud será integral e igualitaria, financiada por el recaudo general, el recaudo fiscal del Estado, sin ningún vínculo de dependencia con la contribución vinculada al trabajo, o sea, la seguridad social clásica. Por otro lado, se ampliaba también en este capítulo la protección al trabajo, las pensiones, ¿no? Jubilaciones, que además de mantener su carácter contributivo tradicional, se amplían para todos los trabajadores sin histórico contributivo por medio de pensiones de carácter no contributivo vinculadas a la edad que alcanzarían los trabajadores para jubilación. Eso fue un impacto enorme, sobre todo con los trabajadores rurales que no tenían histórico contributivo, o los informales que nunca habían contribuido también por no tener empleo formal y que son absorbidos entonces por el sistema de seguridad social general. De la misma manera, la asistencia social pasa a ser también de carácter universal a todos que necesiten la asistencia social. Esa es la única observación sobre la asistencia social en particular, y se plantea desde este marco unificador constitucional que todas estas dimensiones deberían desarrollarse de manera armónica como un proceso de protecciones ampliadas, ¿no? Y que también va a tener, fuera del capítulo clásico de la seguridad social, repercusiones en la universalización del acceso a la educación. ¿Sí? Estamos hablando de 1988, o sea, ayer. Y en este trayecto hubo una serie, obviamente, de percances, de dificultades políticas muy fuertes, ¿no? Porque adoptada la nueva Constitución, ustedes saben, en el año 1989, elegimos infelizmente a Collor de Mello. Collor de Mello entra, produce incluso una serie de vetos a la reglamentación constitucional, disminuye la potencia de muchas aspiraciones de la Constitución, instala en aquel contexto una política neoliberal muy acorde a la integración internacional de la economía, flexibilizaciones de todo orden. Ustedes saben que el 89 es un año duro para nosotros latinoamericanos, ¿no? 89, ustedes saben. Aquí en Argentina, ¿quién fue electo? 89, Carlos Menem, sí. Luego, en Perú, ¿no? Entra Fujimori, en México entra Salinas de Gortari, o sea, es una ofensiva devastadora desde el punto de vista político. Hay una fuerte liberalización, disminución de las protecciones, y eso afecta directamente la sostenibilidad económica de este naciente sistema de seguridad social en Brasil.
Entonces empezamos ya una situación muy frágil, donde el tema económico quedaba realmente comprometido, porque la lógica del régimen que sale de las elecciones de 89 era una lógica de reducción del gasto social en aras de, teóricamente, reducir el costo del trabajo en Brasil para hacernos más competitivos. ¿Sí? Ustedes seguramente ya escucharon este discurso en algún otro lugar, porque esa es siempre una lógica en que sometemos el desempeño de la economía, ¿no? O mejor, sometemos el bienestar social a un desempeño de la economía con la promesa que más adelante, con mucha riqueza general, va a haber un derrame de bienestar, porque entonces se va a distribuir naturalmente en toda la sociedad. Quiero decirle que eso es un cuento para niños, ¿sí? Eso no existe. La única posibilidad de redistribución de riqueza es mediante la acción del Estado, ¿sí? O sea, mediante un Estado que se comprometa con mecanismos redistributivos. Entonces aquí entra un tema que me parece central, ya para llamarlo a la reflexión de esta actividad, que es pensar, en el caso brasileño, de cómo fue absolutamente determinante la manera como se vincula el sostenimiento del sistema de salud desde el punto de vista económico y financiero con las orientaciones generales de la economía, y cómo eso entonces va variando según la naturaleza de la orientación que se dé a la economía, o una economía que financia el bienestar social, o una economía que financia el bienestar de capital, así de claro, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros tenemos un arreglo económico donde aislamos de alguna forma la determinación social que tiene la organización de la economía sobre la posibilidad de salud, comprometemos también todo lo que significa el financiamiento del sector. Y ahí hay una cosa que es muy interesante plantear, lo decía Antonio. En cualquier sistema de salud del mundo, tú llegas y empiezas a hablar con la gente y te dice, falta dinero, siempre. Pero el problema es la escala de dinero que tenemos, ¿no? Quisiera yo faltar dinero a los niveles españoles, porque nosotros tenemos un per cápita, ¿que cuánto? Un per cápita que es un 20% de per cápita que gasta en Andalucía para financiar el sistema de salud brasileño. 20%. No es un detalle. Entonces, en la medida que tenemos escalas de financiamiento tan distintas, meternos en el discurso global de decir que no, se gasta mucho, hay que ser más racional, a nosotros nos falta todavía mucho para ser racionales. La verdad, lo que tenemos genera una ineficiencia por la escasez, ¿cierto? ¿Cuántos de nuestros edificios hospitalarios, por ejemplo, ya deberían estar dedicados a ser museos desde hace muchos años? Porque son ineficientes energéticamente, son ineficientes desde el punto de vista de la posibilidad de incorporación tecnológica, son ineficientes para poder acoger adecuadamente a la necesidad de los pacientes, los trabajadores, y seguimos con ellos, porque nos falta capacidad de inversión, nos falta plata, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, alguien ya se para y dice, no, pero el problema no es que falte dinero, es que lo que hay se gasta mal. Ese es un discurso sobre el eficientismo y el gerencialismo que nos paraliza en este debate sobre el tema económico, ¿sí? Porque la verdad tenemos en nuestro país primero una presión tributaria. El caso brasileño es excepcional en América Latina, porque nosotros tenemos casi el nivel español, ¿no? La carga fiscal sobre el Producto Interno Bruto es del 35%. El tema es cómo disputamos eso que se recauda por el Estado Nacional. Y históricamente el sector salud, en estos 28 años del Sistema Único de Salud, nunca logró ultrapasar de 12 a 13% del conjunto del presupuesto federal para salud, ¿cierto? Entonces quedamos limitados en un espacio fiscal designado para salud que genera una insuficiencia crónica de recursos. Pero a pesar de eso, y eso es lo interesante, el sistema se expandió nacionalmente. Entonces, de 206 millones de habitantes, nosotros tenemos 155 millones que son usuarios exclusivos del Sistema Universal de Salud. Un sistema que no tiene ninguna barrera económica de acceso, porque está pagado por los impuestos generales. Pero además, los otros 50 millones de habitantes que tienen seguros prepagados, ¿no? Que se benefician de la dinámica del mercado, del subsistema llamado salud suplementaria, también utilizan el sistema público nacional. Porque cada vez que el seguro le dice, eso es muy caro, no lo cubrimos, van al sistema público nacional. Y bien o mal, somos el segundo país en volumen de trasplantes per cápita, no públicos, después de España. Bien o mal, tenemos atención
oncológica integral en todo el país. O sea, tenemos terapia intensiva que se ha expandido enormemente. Tenemos una serie de cosas que unos miran y dicen, no, que ustedes gastan mal, porque eso es muy lujoso. Deberían de solo poner dinero en la atención primaria. O sea, ustedes también se inventan cosas que son muy caras, ¿sí? Pero lo que está detrás de eso es un debate fundamental. Es decir, podemos discriminar por clase social y decir que los que pueden pagar van a tener un beneficio distinto a los que no pueden pagar. Eso no fue la propuesta de la Constitución del 88. Se estableció un principio universalista, integral e igualitario. Entonces la discusión de la economía y financiamiento de este sistema tiene que basarse en esta premisa, en esta obligación del Estado Nacional de generar forma de sostener eso. Pero todo el tiempo, y vuelvo a recalcar este aspecto, nosotros tenemos una propuesta socializante, universalista, de seguridad social, donde está la salud, en conflicto con un ordenamiento económico que va en dirección a los principios neoliberales, o sea, a la lógica de restricción del gasto, de equilibrio fiscal, ¿no? De superávit primario, todas las cosas que nos metieron en la cabeza con la idea de que no podemos vivir sin eso. Cuando de hecho la pregunta, ahí volviendo a lo que decía Amartya Sen, ¿no? Amartya Sen, un economista muy conocido, Nobel, de economía, que tiene un librito muy interesante que él habla sobre el origen de la economía. Y para nuestro espanto, la economía tiene origen en las ciencias humanas, más específicamente en la moral. En la moral. Porque la economía, después me dice el colega economista, no es así, en su origen planteaba que es la ciencia, el conocimiento aplicado a alcanzar una vida digna con recursos finitos. Pero una vida digna para todos. Ese es el principio fundamental de la economía. Pero nos hicieron olvidar eso y creen que hoy la economía es las finanzas. Que la economía son los Chicago Boys, que la economía son los monetaristas, que la economía es algo al cual tenemos que todos los días prender una candelita y dar gracias a Dios que seguimos vivos por la economía, con muertos, ¿cierto? Entonces esta inversión de valores nos remite a un debate en que empezamos ya defendiéndonos. Sí, yo sé que la salud gasta mucho, pero prometemos ser más eficientes, prometemos ser más, ¿no?, criteriosos, cuando de hecho nos movemos en un espacio estrechísimo de gasto social en nuestros países. Ese es el problema. Entonces nos entrampamos y empezamos a aceptar una lógica de restricciones, ¿cierto? Pero, y eso es tan interesante verlo, yo acompañé algunos debates, por ejemplo, en países africanos, donde para mi sorpresa, el representante del Fondo Monetario Internacional decía, aquí hay espacio fiscal para financiar sistemas o programas universales. Y los intereses económicos inmediatos decían, incluso en contra del Fondo Monetario, decían, no, aquí no se puede, porque eso desequilibra, ¿no?, la lógica macroeconómica del país, o sea, desequilibra los intereses que tiene el gran capital en cada uno de los países. Entonces, me parece que no se puede dar este debate de la economía y el financiamiento de la salud en nuestro país sin vincularlo a un proyecto nacional de desarrollo, sin vincularlo a un proyecto de justicia social, sin vincularlo a una lógica de creación de condiciones dignas de vida para toda la población. Y cuanto más fragmentado el sistema, más difícil hacer eso. Hasta 1988 nosotros teníamos un sistema fragmentado, la seguridad social clásica de un lado, la atención a los pobres sin capacidad de contribución del otro. Al unificar eso en un sistema universal de salud, pasamos a un segundo eslabón de desarrollo. No crean que todo está resuelto, no está. Pero miremos en perspectiva histórica, eso es un camino de lucha para construir algo que realmente sea efectivo para toda la población. Y eso tiene un profundo impacto en todo el ordenamiento complejo del sector salud. Porque claro, el sector salud es sobre todo gente, ¿cierto? Lo que mantiene el sector salud es la fuerza de trabajo en salud. Por eso la enorme importancia que ustedes estén aquí hoy reunidos para discutir este tema. Porque los médicos tienen profunda influencia sobre este tipo de debate público. Pero lamentablemente, frecuentemente los médicos están muy equivocados en la forma como plantean el tema. Porque lo plantean desde su perspectiva inmediata, de interés inmediato, y no dentro de un marco de un debate de interés ampliado para la sociedad. En la medida que los médicos se incorporan a un debate más ambicioso en términos sociales, que lo va a beneficiar a ellos también. Porque hoy cada vez más nosotros los médicos somos proletarios, ¿cierto? Solo escogemos a quién vamos a hacer.
a servir, o sea, a la estructura del Estado o a la estructura de capital privado expreso en los servicios de salud. O sea, no hay, la práctica liberal, eso ya es del pasado, no nos vamos a ilusionar sobre eso. Tenemos que construir un espacio de dignidad profesional, y en eso la construcción de una conciencia sobre esta complejidad del tema económico de financiamiento es clave. En Brasil, los desafíos que conlleva el tema de la suficiencia de financiamiento y que ubican, por lo tanto, en este espacio amplio de una economía política que se interesa por la producción y distribución, empieza a apuntar cada vez con más fuerza cómo que nosotros apropiamos la riqueza y la redistribuimos en la sociedad brasileña. Y ahí la primera cosa que llama la atención es que la tributación, que son 35% del Producto Interno, es la base de toda la tributación profundamente injusta. Los que ganan hasta 2 salarios mínimos nacionales en Brasil dejan en la forma de tributo el 48% del ingreso. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente que gana poco gasta todo en el consumo y el IVA, ¿no? Todos estos impuestos indirectos que la gente mal percibe como impuesto que está pagando continuamente, tiene un efecto terrible, regresivo, en el sentido de que quien gana menos paga más. Si yo gano más de 20 salarios mínimos nacionales en Brasil, esta presión fiscal y tributación cae a 20%. Y cuanto más gano, menos pago. Entonces es un sistema regresivo desde el punto de vista de ganar y pagar, ¿no? La tributación. Eso es típico de los países que concentran la riqueza, ¿cierto? Y que lamentablemente muchos países que habían alcanzado un nivel mucho más progresivo de tributación han regredido. Los estudios sobre Francia en este sentido son terribles, o sea, hay una concentración de la riqueza. En mismo Estados Unidos hubo una concentración de la riqueza brutal desde los años 80 con Reagan y sigue. O sea, ¿cuándo vamos a empezar a discutir de forma clara y contundente el problema de la acumulación exagerada de riqueza en nuestras sociedades? ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, el Parlamento brasileño de poner en votación, hace años que está ahí la propuesta, el cambio del criterio de tributación sobre grandes fortunas, ¿cierto? O sea, sobre la acumulación desmesurada de riqueza diaria. Eso está ahí bloqueado, porque los lobbies contra eso son brutales, porque afectaría los monopolios de comunicación, los monopolios de la tierra, urbano y rural, los monopolios, ¿no? financieros, todo lo que concentra hoy de forma absolutamente dramática la capacidad económica del país. O sea, producimos cada vez más y distribuimos cada vez menos. Y este contrasentido va creando imposibilidades para financiar sistemas universales de salud. Entonces es un debate clave. Yo no puedo aquí decir, mira, falta más plata, queremos pagar mejor los médicos, queremos que paguen mejor, ¿no? la prestación, etcétera, etcétera, cuando de hecho nos tocamos la matriz donde esta imposibilidad se instala, que es justamente la forma absolutamente injusta en que se apropia la riqueza que es finalmente producida por todos nuestros habitantes en cada uno de nuestros países. Entonces, es un tema claro. El sistema tributario es un tema claro. La justicia fiscal, por lo tanto, pasa a ser una bandera clave para poder entrar a un debate realmente efectivo del financiamiento de la salud. Por otro lado, hay un tema muy importante, que es la manera como nosotros dialogamos con el problema de la pobreza como categoría de las políticas sociales. ¿Qué tenemos nosotros que ver como sector salud en relación a la pobreza? Y ahí, yo siempre traigo estas presentaciones, nunca las uso, pero bueno, lo que planteaba nuestro amigo Mario Magalhães da Silveira, que es como un pionero de la economía en salud en Brasil, y eso estamos hablando de los años 40, todavía 50, donde él empieza a producir, ¿no? Una reflexión sobre el impacto que tiene el ordenamiento de la economía sobre la salud. Entonces él dice lo siguiente: lo que define la posibilidad de salud de nuestras poblaciones es la organización de la economía, ¿cierto? Y eso lo tenemos hoy olvidado, invertido, perdido, y hablamos muchas veces, no, que tener salud es una condición clave para el desarrollo del país. Pero hombre, si la economía trabaja en contra de la salud de la población, precarizando los trabajos, disminuyendo el ingreso, desprotegiendo, ¿cómo es que se va a producir salud con una economía como esta? Entonces la reorientación de la economía como factor de determinación social para la salud es una comprensión que tenemos. El tema de cómo nosotros asignamos, por lo tanto, a la organización de la economía como factor de producción, distribución y redistribución
por las protecciones sociales pasa a ser absolutamente claro. Si vamos a los modelos más virtuosos del estado de bienestar social, el llamado bienestar social democrático de los escandinavos y tal, ¿cuál es la combinación? La combinación es un sistema de tributación progresivo que más gana va a pagar cada vez más al punto que ya no le interesa concentrar riqueza, ¿no? O sea, si la hectárea de tierra en nuestro país fuera tributada de forma progresiva, ¿no? ¿Qué pasaría? Ya no me interesaría tener demasiada tierra, porque pagaría al final un monto tal de impuestos que tendría que distribuir la tierra. Ese es el efecto, digamos, de la progresividad tributaria. Pero por otro lado, los modelos escandinavos hicieron lo siguiente: te vamos cobrando cada vez más en tributos, a llegar a un punto que ya no interesa ganar más, porque eso no tiene efecto. Y por otro lado, todos los servicios públicos serán utilizados por todas las clases sociales. La educación, la salud, las pensiones serán la misma para todos, ¿cierto? Y un nivel alto donde la diferencia, porque la hay, no deberá exceder de 6 veces los que están en la base de los que están en el ápice de la organización social, dentro de las empresas, en la administración pública, donde sea. Ese tipo de construcción de un marco económico redistributivo en que se busca una disminución de las desigualdades sociales es la referencia que tenemos dentro del capitalismo para algo que sea mucho más humano y racional. Y eso va a afectar la forma entonces de financiar políticas públicas. Pero en primer lugar voy a tratar de mirar dónde están los subsidios que hoy damos para los que tienen mejor condición dentro del sistema. Eso ha sido en Brasil un gran tema que sigue en la agenda, porque nosotros además de financiar los 150 millones de usuarios exclusivos del sistema universal, también subsidiamos de forma cruzada a los que tienen seguro privado, pero tienen isención de pago del impuesto sobre ingreso porque pagan seguro privado. Sin hablar que los militares, los jueces, los profesores de universidades nacionales, ¿no? los de los bancos estatales, de la petrolera, de Petrobras, todos tienen subsistemas de seguridad social y salud que también son subsidiados y que en su momento no logramos incorporar al sistema general de salud. Y son trabajadores del Estado y tienen un tratamiento privilegiado. O sea, estas distorsiones que derivan de tensiones y correlación de fuerzas en la historia se expresan en un sistema donde deberíamos estar hoy cuestionando, y lo estamos, para que pueda finalmente normalizarse, ¿sí? En el sentido de mayor equidad. Ahora, eso hay que mirarlo en perspectiva histórica, eso es lo que quiero también invitarles. El tema es hacia dónde vamos en este tipo de proceso, porque el camino no es recto, ¿cierto? Entonces, lo que se ha acumulado como formas, intentos de financiamiento, de remuneración, etcétera, dentro del sistema, y dejé un trabajo ahí, porque aquí no alcanzaría a explicar todo eso, de 62 páginas que les invito a leer, para que entiendan la complejidad de ese tipo de arreglo transicional. Porque si lo miramos en perspectiva histórica, tenemos 28 años de sistema universal, con toda la dificultad que tenemos, y hoy por hoy, una dificultad incluso mucho mayor, ¿no? Porque el gobierno es el gobierno ilegítimo que está ahora en Brasil, ¿sí? Que tomó de asalto el poder por un golpe parlamentario y con apoyo de las cortes y los medios de comunicación. Este gobierno está desmontando la seguridad social brasileña a una velocidad espantosa. Y ha aprobado en el Parlamento una ley de austeridad que congela los gastos sociales por 20 años. 20 años. Ningún país del mundo osó hacer este tipo de cosas. De lo que llamamos el austericidio, ¿sí? Una política para destruir el país, que va a lanzar el país al caos social rápidamente. Creo que no alcanza los 20 años, ya lo vamos a cambiar. Pero el tema es cómo se adoptan políticas de esta naturaleza, en un campo de discusión política irracional desde el punto de vista del interés de la población. Y además alejado de la posibilidad de participación de la misma población. Por eso quiero concluir diciendo lo siguiente. El tema de la economía y el financiamiento de los sistemas de salud es un tema eminentemente político. Define un concepto sobre la nación, el sentido de la nacionalidad, del desarrollo, define un concepto sobre la dignidad de la gente, los derechos de la gente, y define, por lo tanto, un posicionamiento de los actores que actúan en este sector. Se demanda un posicionamiento sobre ese tema, que no puede ser simplemente de los intereses inmediatos. Por eso la importancia de tener un debate de esta naturaleza aquí al seno de la Federación Médica, porque
los médicos, insisto, tienen una enorme responsabilidad y un poder sobre la dinámica en que se da este debate en la sociedad. Si los médicos nos llevan un mensaje más abarcativo sobre ese tema, pensando realmente en lo que puede ser la proyección, el sostenimiento de un proyecto social en el campo de la salud, vamos a quedar con arreglos puntuales, mejorías de pagos puntuales, etcétera, tablas de pagamiento, remuneración, pero no vamos a afectar la naturaleza misma de este debate de la economía. Y el sector salud es un sector de la economía enormemente importante, ¿sí? No es por nada que tenemos ahí alrededor del 10% del Producto Interno Bruto en nuestro país, está vinculado a la salud. El tema es saber cuánto de eso de verdad sirve a los intereses públicos y cuánto sirve simplemente a la acumulación de capital de las transnacionales, de los grandes sectores empresariales, de capital sobre todo extranjero que está penetrando el sector salud de nuestras naciones. Entonces, dejo aquí más bien un desafío a una reflexión, porque me parece que ese es un tema enormemente necesario de ser debatido, pero hay que enfrentarlo en su complejidad. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo.